Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán y a partir de este momento comenzamos Bolivia News. Jueves 7 de mayo, a las noticias. Se mantiene la incertidumbre en el Beni, donde hay apenas 87 votos de diferencia entre los candidatos. Según el conteo oficial, al 96.6% de los votos, el opositor Carlos Delien tiene el 50.03%, mientras que Alex Ferrier logra el 49.97%. Así lo informó el Tribunal Electoral Departamental de esa región. En tanto, la agrupación Nacer denunció que existen 12 actas observadas provenientes de la provincia Vallivian, anunciando por supuesto la gestación de un fraude electoral que le permitiría la victoria al candidato del MAS. Mientras tanto, la tensión crece por conocer los resultados finales y se espera que hoy se cuenten las últimas 37 actas de la provincia Mojos, Marván, Vallivian e Itenes, según comunicó el presidente del Tribunal Electoral Departamental del Beni, Carlos Ortiz. La seguridad se ha redoblado alrededor de las oficinas del órgano electoral en Trinidad, con cerca de 50 militares con equipos antidisturbios y unos 70 policías antimotines que contienen a los militantes de ambos partidos que esperan, por supuesto, los resultados. Después de 11 años consecutivos de superávit, Bolivia registró el primer trimestre de este año su primer déficit comercial. Así lo informó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística. Según los datos, en total las importaciones llegan a 2.353 millones de dólares, en igual lapso con una caída del solo del 2%, cuando como resultado el primer déficit comercial de Bolivia por 36 millones de dólares. La buena racha se rompe en la gestión 2015, siendo el principal detonante la caída del precio del petróleo, aunque no solo los hidrocarburos, sino también los minerales y la generalidad de las exportaciones no tradicionales están experimentando de igual manera caídas debido a la baja de los precios internacionales, según afirma este reporte del Instituto Boliviano del Comercio Exterior. En el Beni, el Servicio Departamental de Salud reportó la primera muerte en el país por chikungunya. Se trata de una persona de 21 años de edad de la población de Riberalta. La persona, que presentaba sintomatología compatible con hepatitis, fiebre amarilla o leptospirosis, salió positivo a chikungunya en el laboratorio, explicó el epidemiólogo del CEDES Wilfredo Camargo. En el Beni hay 5 casos confirmados en el año por el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales de Chikungunya. 2 corresponden a Trinidad, 2 a Guayaramerín y 1 a Riberalta, que es donde falleció este paciente. Bolivia está en la lista de los peores países de la región para ser madre. Según lo indica el informe de Save the Children, se establece un ranking mundial de la maternidad en 179 países del mundo. El país se ubica en el número 88 de este ranking, ya que por cada 140 partos hay una mujer en riesgo de morir por complicaciones antes, durante o después del mismo, lo que nos ubica como la peor nación de Sudamérica en índice de maternidad materna. Las causas principales, según la Organización Panamericana de la Salud, son hemorragias, infecciones, aborto, hipertensión y parto prolongado. Esto es Bolivia News. Continuamos con las informaciones. El exministro del Interior, Luis Arce Gómez, comparece el lunes ante el Ministerio Público por el asesinato y desaparición del líder del Partido Socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, según informó el fiscal Marco Antonio Vargas. Gómez cumple una condena de 30 años de prisión en la cárcel de Chonchocoro y fue citado a declarar porque el ex dictador Luis García Meza aseveró que él ejecutó las órdenes para la toma de la Central Obrera Boliviana, donde Quiroga Santa Cruz fue herido y posteriormente desaparecido. García Meza habría indicado al Ministerio Público el lugar donde se habría enterrado los restos mortales de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Además, dio detalles de cómo le quitaron la vida y quiénes habrían dado la orden de ejecutarlo. Guido Fuentes es un boliviano que emigró a Buenos Aires y ha conseguido que 3 de las modelos de su agencia ubicada en la humilde Villa 31 fueran invitadas por Dolce & Gabbana para estar en pasarelas de Milán.
Fuentes indicó que fue convidado por un colaborador de Stefano Gabbana para participar del desfile en Italia, luego de ver un documental sobre su vida y su escuela de modelaje boliviana llamada Guido Models, donde desde el 2009 da clases gratuitas de modelaje en su casa. Las maniquíes del diseñador Guido Fuentes también participarán de la pasarela del Bolivia Moda 2015 como invitadas especiales. Amigos de Bolivia Web, es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que sigue subiendo, ubicándose en 7 bolivianos 78 centavos. El yen mantiene su cotización en 0.057 bolivianos. Atención con el real, también registra un ascenso en su cotización, 2 bolivianos 25 centavos. Cambiamos de segmento y llegan los deportes. Este jueves por la noche, Bolívar puede ser campeón del torneo liguero. Bolívar está a un triunfo del bicampeonato y lo podrá conseguir esta noche cuando enfrente a Strongers, nada más y nada menos en el clásico pasillo número 195 en la historia de la liga. Los dirigidos por Javier Ascargorta están confiados en dar la vuelta olímpica para superar en su terreno a su clásico rival. Los celestes tienen 42 unidades. Si le ganan al Tigre, sumarán 45 puntos, cantidad suficiente para obtener el título, aún faltando todavía 2 fechas para la culminación de este torneo clausura. Los equipos seguidores, Strongers y Wisterman, con 35 puntos cada uno, no lograrían alcanzar a Bolívar ni ganando los 3 cotejos que les resta, pues harían solamente 44 unidades. El corredor de motociclismo Chavo Salvatierra competirá en el Rally de los Faraones en Egipto, como preparación para el Rally Dakar 2016. El piloto nacional Chavo Salvatierra alistó maletas rumbo a la tierra de las pirámides con miras a participar del Rally de los Faraones. Esta competencia, que es válida para el Campeonato Mundial del Cross Country, se pondrá en marcha el martes 12 de mayo y concluirá el domingo 17. Salvatierra ya sabe de victorias en tierras egipcias. El año pasado obtuvo el primer lugar de la carrera y así se consagró campeón como primer piloto boliviano en esta competencia. Voy a tratar de repetir el resultado del año pasado, aunque no será nada fácil por el nivel de los competidores. Sin embargo, el objetivo final es ir sumando kilómetros para llegar de la mejor manera al Dakar 2016, dijo el piloto. El rally comenzará en la ciudad de Alamein y concluirá junto a las emblemáticas pirámides de Giza. Durante las 5 etapas, los participantes correrán 2.300 kilómetros, de los cuales 1.600 kilómetros serán cronometrados. Gentiles amigos de Bolivia News y Bolivia Web TV, esto es todo en informaciones para esta jornada de jueves. Retornamos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas, pero seguimos compartiendo información a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y ahora también en YouTube. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.